Saludos hermanos, bienvenidos a mi cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, en el video de hoy quisiera profundizar un poco la relación de la astrología en su utilidad más, valga la redundancia, más profunda y un sentido más consciente hacia el proceso del individuo. Siempre he dicho que para una buena interpretación astrológica no solo debemos de conocer de astrología, sino de otros factores que tienen que ver con el proceso de desenvolvimiento humano. ¿Okay? Cuando digo desenvolvimiento es evolución, ascender, superarse, trascender, alcanzar éxitos. El éxito no necesariamente es material. Transitar la experiencia de la vida sacándole el provecho más adecuado y necesario hacia la evolución consciente del ser humano. Esa es mi visión de la astrología. Como lo he dicho también en otros videos, es un poco difícil aplicarlo en la consulta para que el consultante entienda el proceso. Y generalmente bajamos la astrología a la experiencia mundana, qué te va a pasar, cómo vienen las cosas. Y la idea es que cada uno se empodere de su vida, realice el empoderamiento de su vida. Eso no quiere decir que siempre le vaya a ir bien. Significa tener conciencia de tu proceso, asumir tus responsabilidades y aprender de cada experiencia, aunque la consideres negativa, que puede ser la que te haga crecer más. Entendiendo esto, en otros videos hablamos de lo que representaba en la astrología la naturaleza del Sol, la esencia del Sol. Hablamos de que es la manifestación de la vida, el espíritu de vida manifestado, de la conciencia manifestada. En él, en la naturaleza del Sol, está contenido la chispa que alimenta todos los factores, toda la diversidad de los factores de la vida. De hecho, en lo físico, el Sol, en nuestro sistema solar, influencia todas las condiciones de la vida. En la carta de nosotros, que mostraba el proceso que el ser viene a vivir, no es que viene a vivir, porque eso suena como que estuviera escrito, a través de la cualidad energética, el signo y su análisis, como se encuentra en su carta, del proceso que necesita, a través de la energía que necesita para evolucionar. Un poco lo hemos tocado en otros videos, ¿verdad? El Sol, tenemos 12 signos, cada uno de nosotros tenemos el Sol en un signo, y eso es una cualidad de experiencia del ser en este plano. Y de ahí, del signo, aparecen otros factores, ¿verdad? Si el Sol tiene buenos aspectos, malos aspectos, dónde está el Señor del Sol, es decir, el planeta que rige el signo donde está el Sol, en qué casa se encuentra el Sol, dónde está el Señor del Sol, si hay cadena de dispositores, bueno, es un análisis muy profundo. Pero lo que tiene que quedar claro es que el Sol no es tu cuerpo físico, el Sol no es tu personalidad. El Sol para mí no representa a Fernando Roverano, representa el ser, la poderosa esencia divina que habita en ti, que está plena en conciencia. Pero, ahora viene el desarrollo del tema de hoy, que está nublada, obstruida, condicionada por los demás factores de la evolución, que ya empezamos a descender al plano más denso de la existencia. Si nosotros vemos el sistema solar,
el orden del sistema solar, el Sol, ¿sí? Inmediatamente viene la órbita de Mercurio, inmediatamente la órbita de Venus. Después, ¿verdad?, sigue un orden determinado. Ese orden determinado nos muestra una pauta de trabajo. No quiere decir que hay que trabajar por separado, hay que trabajar todos juntos. Pero es muy importante que inmediatamente del Sol, la energía más cerca del Sol, la que está más influenciada por el Sol, es Mercurio. Y Mercurio es el proceso mental. Y no puedes hacer absolutamente nada en tu existencia si no opera a través del proceso mental. Si gobiernas tu mente, gobiernas tu vida. Si no gobiernas tu mente, no gobiernas tu vida. Es uno de los planos evolutivos para el ser humano. Entonces, para entender a Mercurio y cómo podemos trabajar en el proceso de Mercurio en nuestra vida, en el proceso de la mente, llámese, en nuestra vida, tenemos que entender cómo opera la mente. Y para eso he preparado un poco un esquema que no solo habla de la mente, sino del proceso evolutivo humano. Aquí entonces vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso, llamémoslo así, de los cuerpos más sutiles, que si no tenemos conciencia de este proceso, es difícil que podamos avanzar. Aquí yo le preparé este esquema, tenemos el cuerpo físico, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito para que veamos esta parte, ¿no? El cuerpo físico. Todos conocemos el cuerpo físico, es el vehículo para movernos y desenvolvernos en este plano, ¿no? Muy bien. Inmediatamente al cuerpo físico hay una estructura vibracional más sutil que es llamada cuerpo vital o doble etérico, que es esta que vemos aquí, que inmediatamente está sobre el cuerpo. Ese cuerpo vital, que así como lo dice, ahí está la vitalidad de tu existencia, es un cuerpo energético que está muy unido al cuerpo físico. En ese cuerpo vital es donde se encuentran el desenvolvimiento, la energía de los chakras. En ese cuerpo vital es a veces esa pequeña luminosidad que vemos alrededor de las personas, la pequeña, no es el aura completa. Ese cuerpo vital es el encargado de transmitir la información de los cuerpos sutiles, superiores, que vamos a ver ahora, hacia el funcionamiento de la vida en el cuerpo físico. Por ejemplo, en el cuerpo vital están los 7 chakras. Esos 7 chakras tienen una estructura vibratoria. Chakra quiere decir rueda, entonces giran en una vibración circular. Y cada uno de esos chakras, por ejemplo, están conectados a las glándulas de secreción interna, ¿verdad? Como son la hipófisis, la pineal, la tiroide, las suprarrenales, las gónadas, donde ahí se da la vida en el sistema bioquímico. Esas glándulas, que son portadores de la vida, estimulantes de la vida, están activadas, ¿verdad?, por las vibraciones de estos 7 centros. Y esos 7 centros canalizan también las fuerzas que vienen de los cuerpos superiores. Entonces ese cuerpo vital, ¿verdad?, aquí lo tenemos, o doble etérico, tiene una función muy importante. Es el puente entre las vibraciones de los cuerpos superiores al cuerpo físico. Hay una necesidad de tener conciencia y cómo manejar, proteger ese cuerpo vital. Luego, inmediatamente, tenemos lo que se llama el cuerpo astral, ki. Esto no es así, que está más arriba, es más grueso, es más ancho, no. Todo está en el mismo lugar, pero es la forma de dibujarlo, ¿no? Cuerpo astral, en este cuerpo astral, aquí, se mueven las emociones,
el mundo emocional, instintos, pasiones, deseos, rabia, ira, mis actitudes emocionales, mis reacciones emocionales se mueven en este cuerpo llamado cuerpo astral. Es necesario tener conciencia del cuerpo astral, si no, tampoco tendrás la posibilidad de tener libertad si estás atrapado en tu mundo emocional de la ira, por ejemplo, o del odio. Pero inmediatamente, y aquí me voy a enfocar, ¿verdad? Un cuerpo, llamémoslo vibratoriamente más elevado, es el cuerpo mental. Este cuerpo mental, que está aquí definido, ¿verdad? El cuerpo mental, es el cuerpo donde nosotros enfocamos los pensamientos. Todos nos damos cuenta que tenemos pensamientos, todos nos damos cuenta que tenemos emociones. Bueno, esas emociones no son aleatorias ni tienen, o sea, tienen una naturaleza, y esa naturaleza proviene de nuestros cuerpos, cuerpo emocional y cuerpo mental. Ese cuerpo mental, ¿verdad? No está en el cerebro. Aquí yo les dibujé el cerebrito, no está en el cerebro. El cerebro no es el que piensa. En el cerebro no se mueven los pensamientos. Hay una anécdota ahí con la muerte de Einstein, que tomaron su cerebro, lo dividieron en capas para ver qué había ahí, cómo podía ser tan inteligente, y no van a encontrar nada. No hay nada en el cerebro, ¿verdad? Buscar la mente en el cerebro o el pensamiento en el cerebro, las ideas en el cerebro, es como buscar al locutor adentro de la radio. Adentro de la radio no está el locutor. Ese es el cerebro, el receptor. Y el que después distribuye a través de todo el sistema nervioso la información que mueve desde el cuerpo mental y desde el cuerpo emocional. Ese cuerpo mental, que es un cuerpo de vida, que tiene vida, tiene correlación con el plano de existencia mental, de donde allí evolucionamos de una u otra forma, va a generar enormes condiciones en nuestra vida. Y aquí voy a hablar de un tema que es extremadamente importante y que a veces la misma mente puede rechazar, porque es difícil de trabajarlo, de observarlo, y hasta a veces de creer para no asumir la responsabilidad del trabajo que la condición humana debe llevar adelante. Aquí yo les hice una imagen, un círculo, y ese círculo, ¿verdad?, es un pensamiento. Nosotros creamos un pensamiento, nosotros emitimos un pensamiento. Ese pensamiento, en nuestra mente, aproximadamente movemos unos 60.000 pensamientos diarios, en sus diferentes niveles y en los niveles de conciencia y de la fuerza que le damos. Nosotros tenemos pensamientos en los cuales somos mucho más conscientes. Es decir, puede haber un pensamiento sobre una persona, puede haber un pensamiento sobre algo que me preocupa, puede haber un pensamiento sobre la situación que estamos viviendo ahora, la humanidad, o individualmente el proceso que está viviendo uno ahora a consecuencia de lo que está viviendo la humanidad. Ese pensamiento puede estar cargado de miedo por lo que va a pasar, porque ahora no tengo trabajo y cómo iré a avanzar, todo lo que yo hacía se vino abajo a través de esta crisis, una idea. Ese pensamiento es lanzado, después vamos a ver, ¿verdad?, al plano mental colectivo. Vamos a ver cómo se mueve, se denomina eso. Ese pensamiento es creado. Ese pensamiento toma vida propia a medida que yo sigo pensando en él. Es decir, si yo tengo un pensamiento y lo vuelvo a reiterar,
y al otro día vuelvo a reiterar, tenemos infinidad de pensamientos de esa forma. Eso genera lo que se llama una forma de pensamiento. ¿Qué es una forma de pensamiento? Una entidad que empieza a tomar forma, es decir, empieza a tener vida propia en el plano mental. En el plano mental. Ahora vamos a definir lo que es el plano mental. Ese pensamiento toma forma, toma vida propia. Y en la naturaleza de la existencia, todo lo que toma vida busca preservar esa vida. Ese pensamiento, que es una entidad, ¿verdad?, va a vivir alimentándose de que tú sigas pensando esa situación. Y eso hace que termines dependiente de esa situación y no puedas salir de esa situación. Es decir, que si yo tengo miedo de enfermarme, porque en mi familia tengo un condicionamiento genético a tal enfermedad, y yo tengo miedo de enfermarme y pienso en que tengo miedo de enfermarme, estoy generando un pensamiento de enfermedad. Ese pensamiento va a tomar mucha fuerza cada vez que yo piense en mi miedo de enfermarme y voy a terminar enfermando, porque ese pensamiento se va a alimentar, esa forma de pensamiento, ahora se alimenta de mí, es una entidad externa creada. Eso en la antigüedad se le llamaba egregor. Egregor, que es un nombre de la antigua enseñanza esotérica, que también se manejaba más hacia el mal, pero no es hacia el mal. Es en todos los niveles. Si tienes pensamientos positivos, si alimentas pensamientos positivos, esos pensamientos positivos van a impulsar tu proceso positivo. Como todo pensamiento es creador, si creas una forma de pensamiento y un egregor negativo, ese egregor negativo o esa forma de pensamiento negativo va a llevar a cabo lo que tú piensas. Y va a alimentar, va a obligarte a seguir pensando en eso. Obsérvense, miren cómo a veces no pueden dejar de pensar en muchas cosas. Y estás condicionado. Por eso la gente que tiene un vicio no puede dejar el vicio. Pero hay algo más aún. Ese egregor que está cargado con ese pensamiento no está separado del cuerpo, de la emoción. No hay pensamiento fuera de emoción. Todo pensamiento tiene una carga emocional. Por eso toma forma. Porque este pensamiento que tú generaste está cargado de vibración emocional y vibración mental. Y por eso toma forma. Y te maneja mental y emocionalmente. Eso es una forma de pensamiento. Por eso nosotros debemos observar qué pensamos y tratar, sin importar la situación que sea, siempre generar pensamientos constructivos, altruistas, armónicos. Así sea para tu peor enemigo. Ese es un proceso evolutivo consciente. Yo recibo muchas, o sea, los que trabajamos de alguna forma, tratando de hacer una actividad pública, colectiva, como son mis videos, recibo correos y cosas y notificaciones de gente que termina criticando, desacreditando y hasta a veces diciendo cosas bastante desagradables. Cada uno en su mente filtra el proceso vinculado a lo que necesita aprender. Si tú sientes y tú percibes tu nivel de pensamiento agresivo, el trabajo es reconstruir ese pensamiento. Pero cuanto más tiempo estés pensando en algo negativo o obstructivo, o lleno de miedo, o lleno de ira, o lleno de rencor, más crecerá esa condición en tu vida. Porque esta forma de pensamiento llamado egregor, que tiene vida propia y es una entidad creada por ti, va a alimentarse de ti, primero absorbiéndote una gran energía y obligándote a vivir esa condición en la que tú tanto pensaste por miedo.
Eso está directamente relacionado con Mercurio en tu carta. Aquí otras cosas que vemos, ¿verdad? Esta sería los 4 cuerpos básicos: cuerpo físico, cuerpo etéreo o vital o doble etéreo, cuerpo astral, cuerpo mental. Y hay otros cuerpos: cuerpo causal, cuerpo átmico, cuerpo búdico, pero son cuerpos de luz, donde no tenemos mucho acceso. Pero en este plano está el trabajo fundamental y empieza por la mente. Nosotros tenemos un cuerpo de luz que está formado, ¿verdad? Lo que se llama aura, podemos ver el aura, y los que tienen capacidad de ver el aura, por su vibración, que se refleja en colores, puede ver la densidad de sus pensamientos y de sus emociones. Pero no necesitamos ir a un vidente para que vea nuestra aura y a ver si no es un charlatán y está vendiéndonos gato por liebre. Tenemos que aprender a observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y a través de nuestro trabajo personal, observar el proceso de la mente, dejar los juicios. Hago juicios inmediatamente sobre todo. Y siempre, o en la mayoría de las veces, son juicios negativos. Por eso Jesús dijo, no juzguéis. Juzgar es decir, es bueno o malo. Reacción negativa o positiva. Entiende el proceso. Entiende el proceso. Este proceso depende absolutamente de ti. Nadie va a hacer el trabajo por ti. ¿Cuál? Observar qué piensas. Si tienes pensamientos altruistas, es decir, de beneficio a la humanidad, positivos, elevados, de bien, igual estarás generando esa condición de bien en tu vida. Recuerda que todo pensamiento estás creando esa condición, porque todo se crea en el plano de la mente, se impulsa emocionalmente y se vive físicamente. Ahora, esta forma de pensamiento o este egregor no es aislado, está unido al campo superior de la mente, es decir, al plano mental, que abarca todo. Ahí no hay tiempo, no hay espacio. Es también llamado campo unificado de la mente. Allí se encuentran todas las infinitas posibilidades. No hay tiempo y no hay espacio, no hay pasado ni hay futuro, solo están las infinitas posibilidades que están allí. Esa forma de pensamiento no solo se va a alimentar del alimento mental que tú le das, porque ya cuando está formada te obliga a pensar en eso, ¿verdad? Por eso no puedes salir de un vicio. Y ese pensamiento activa a través de tu cuerpo vital, se traspasa a tu cuerpo físico, a través de tus chakras, a través de tus sistemas de secreción interna, el sistema linfático, donde se genera la bioquímica de la vida, ¿verdad? Donde ese sistema hormonal que cambia nuestro carácter, que genera vida, está condicionado por tus pensamientos. Y a la vez la carga emocional. La lucha interna se da en ese plano de la mente. Pero además de esa conexión con el mundo interno, tu pensamiento tiene una vibración y se va también unir a todos los pensamientos afines del campo unificado o el plano mental. Eso, como se define, inconsciente colectivo. Cuando esta cantidad de gente que se conecta a un pensamiento y sale a romper todo, como salió a romper todo, por ejemplo, en Chile, sin importar nada, como en Estados Unidos, hubo una causa, muchos saben por qué salen, otros no saben por qué salen, otros se ven arrastrados. Afinidad de pensamiento que genera conducta. Se puede tener el mismo pensamiento sobre una situación, pero la vibración sobre la misma situación se pueden tener infinidad de pensamientos, que depende de cómo vibren, es cómo estarás condicionado a actuar. Allí se genera la violencia, ahí se genera la ira.
Esta forma de pensamiento se conecta a las vibraciones afines del plano mental superior o campo unificado, donde están las infinitas posibilidades. ¿Qué quiere decir infinitas posibilidades? Quiere decir que está desde lo más oscuro, lo más denso, hasta lo más luminoso. Todo se encuentra allí, entre comillas, llamado bien y mal y sus infinitas posibilidades. Si tu pensamiento es de miedo, se alimentará y tendrá mucho más poder unido a todos los pensamientos de miedo de ese inconsciente colectivo. Y el miedo entonces nos aborda a todos. Es lo que ha pasado con la pandemia. Todo el mundo en un terror, ¿verdad? Porque el pensamiento está condicionado por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que te muestran. Así que si quieres ser libre, tienes que aprender a discernir sobre lo que ves y lo que te muestran y con qué intención te la muestran. Si no, jamás serás libre. En el campo unificado están las infinitas posibilidades. Si tú te conectas a pensamientos, generas pensamientos elevados y los reafirmas reiteradamente, te cargarás y serás afín a los pensamientos elevados, colectivos, y ahí te retroalimentarás. Y seguirás pensando en eso positivo y te llevará al éxito. El éxito en cualquier aspecto, el éxito espiritual, el éxito en una meta, el éxito en la salud, el éxito en la felicidad, el éxito en el amor. Todos términos de intereses mundanos, pero no importa. Esto tiene que ver con Mercurio. Pero además, esa forma de pensamiento, de que tú la alimentas y se alimenta de las posibilidades afines del campo unificado o del plano mental superior, que es un mundo de existencia, donde pernoctamos cuando desencarnamos, también es alimentado por otras personas afines. Cuando tú creas un pensamiento, ¿verdad? Otros pensamientos afines creados por otros seres, por otras personas, le dan más fuerza a ese egregor. Y ese es el egregor colectivo, que nuevamente se alimenta o vibra de forma afín al plano mental colectivo, al plano mental de existencia, donde se encuentran las infinitas posibilidades. Entonces aquí tengo que ver una cantidad de cosas en mi vida, ¿verdad? Cómo me comunico, con quién me comunico, cómo me expreso, son todos factores del pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo que estimula mi plano mental? Ahora, no quiere decir que cierre los ojos y no vea las cosas que no me gusten. Debo de verlas, saber que están allí, no puedo luchar en contra de ellas, pero yo creo pensamientos mucho más armónicos y cuando haya muchos pensamientos armónicos, ¿verdad? Esa situación se disolverá. Y ese es el trabajo que nos muestra Mercurio. Ese es el trabajo que nos muestra Mercurio. Pero Mercurio en tu carta te muestra unas condiciones evolutivas que tú tienes para manejar ese plano mental. Pero Mercurio no hace nada en tu vida. Mercurio es el pensamiento. Pero en la combinación que tú traes ese plano de pensamiento, la astrología nos muestra esa condición. Aquí les puse entonces algunos ejemplos, ¿sí? En cartas. Pero es importante entender que entonces la astrología no es lo que la astrología no es el destino escrito para que tú lo adivines. El destino lo estás creando tú a cada instante con tus pensamientos. ¿Y cuál es la receta para tener la clave de dominar tu pensamiento? Primero, bajar la movilidad de la mente y estar en el constante presente. La clave es el presente.
Si la mente está en la acción presente y la eleva a una condición armónica, allí estarás empezando a desarrollar la conciencia. Pero si la mente está en el pasado, ¿verdad? Y retroalimentando circunstancias del pasado, o está visualizando futuros, pero condicionado por un pasado de miedo, generando miedos en el futuro, generando bloqueos en el futuro. El futuro lo creas en el instante presente. Sí, está condicionado por el pasado, pero tú en el instante presente puedes compensar esas situaciones para crear un futuro mejor. Eso se da en el plano de la mente, combinado con la carga emocional. Necesitas observar tu mente para ser libre y no estar condicionado. Nosotros tenemos enorme influencia social en nuestro plano mental. Tenemos enorme condicionamiento cultural en nuestro plano mental. Tenemos enorme condicionamiento en el hogar por lo que recibimos de nuestros padres, de nuestra familia, de la educación. Tenemos enorme condicionamiento, por ejemplo, por los medios de comunicación social, sobre todo los masivos, tradicionales, que todo lo que dice ahí te va a condicionar. Y si te condiciona, te manipula. No es que son malos o son buenos. Están ahí para enseñarte algo y tienes que aprender. Cuando algo se repite y se repite y se repite y se repite y tú lo ves y te hablan, por ejemplo, cifras. Van 5.000, van 6.000, van 7.000 y empieza a crear pánico. Estás siendo condicionado. La norma es esta, la norma es esta, la norma es esta, y todo el mundo cree que esa es la única norma, y si no cumples esa norma, falleces. Eso es un condicionamiento. Si esa norma fuera verídica, pero muchas veces no lo es. Y no todo lo que te muestra la mente es real. Y aquí vamos al secreto entonces. Debes de tener el conocimiento y debes de tener el conocimiento de cómo se mueven los procesos de evolución humana para empezar a trabajar contigo mismo y dejar el condicionamiento. Por supuesto que para eso se necesita meditar, vaciar la mente y conectarte ¿a quién? Al sol, a tu ser. Ahí eres conciencia, ahí eres luz, ahí eres divinidad manifestada. Pero la mente nubla. Cuando tú le das opinión a alguien sobre algún consejo, va a estar condicionado por tus miedos y tus limitaciones. No le das el consejo desde tu ser interno, porque está a través del filtro de la mente, de las emociones, el condicionamiento. Este plano mental y este plano emocional y muchos otros están muy aferrados a la personalidad. Todo esto que hemos visto, ¿verdad? Que nos conecta colectivamente y nos condiciona colectivamente, si no, lean a Jung, el inconsciente colectivo, los arquetipos, tanto personales como colectivos, como lo define Jung, una poderosa fuerza que opera desde el inconsciente que te manipula y la repites constantemente alimentándola. Ese es el proceso de Mercurio. Ahora, en nuestra carta, Mercurio muestra ese plano mental, pero te muestra, primero, en qué cualidad energética se va a expresar la mente en el signo que esté. ¿Verdad? Si conocemos la definición vibracional del signo y en qué área de la vida se desenvuelve, podemos ver cómo nuestra mente va a estar más condicionada. Pero como cada uno de los signos vibra desde la condición más elevada hasta la más densa, tienes que tratar de expresar ese proceso mental en tu vida, elevándola a la condición más sutil de la mente, del signo donde está la mente. Por ejemplo, acá Mercurio está en Capricornio.
Capricornio es un signo frío y seco. Hemos hablado de las cualidades primitivas, ¿verdad? Frío contrae, seco es rígido, estricto y condicionante. Así que si la mente está en Capricornio, va a tener esa cualidad. Un Mercurio en Capricornio, ojo, puede presentarse como directo, como tajante, como rígido, ¿verdad? Una mente fría, poco expresiva. Puede, pero no saquemos conclusiones definitivas rápidas, porque hay cualidades elevadas de Capricornio, que son el orden, la disciplina, la concreción. Un Mercurio en Capricornio tiene que aprender a disciplinar su mente, a tener una mente aguda, certera, constante, disciplinada. Esa es una cualidad de Capricornio. Pero en los libros vemos Mercurio en Capricornio y habla una cantidad de cosas que te condicionan. Ahora, si nos expresamos en el Mercurio de la parte más densa de Capricornio, porque ya vimos que todas las vibraciones, cualidades energéticas vibran desde lo más denso hasta lo más elevado, tú tienes que elevar esa condición vibratoria en todos tus procesos, ¿verdad? Si vibras en la condición más densa de Capricornio, bueno, puede ser muy directo, poco comunicativo, inexpresivo, una mente fría, cerrada, y eso puede limitar, ¿verdad? Negativa, Capricornio puede ser negativo, una mente pesimista, negativa, bloqueada, y entonces, ¿qué estarás creando cuando generas las formas de pensamiento? No es ni malo ni bueno, es el proceso que el individuo viene a vivir. Pero en astrología eso no se queda ahí, porque no es solo Mercurio en Capricornio. ¿Qué aspectos tiene? Que te muestran los obstáculos para que tú puedas superar esa condición mental. Y un aspecto muy importante, ¿en qué casa se encuentra Mercurio en Capricornio? En la casa 10. Eso te va a afectar tu vida social, tu vida profesional. Ahí es donde la mente va a operar de forma más estricta, si es que se presenta estricta. Ahí es donde tienes que desarrollar la disciplina del proceso mental. Pero no solo va a operar en la casa que ocupa, sino que va a operar en las dos casas que rigen, en el caso de Mercurio, que es el Virgo, así que va a afectar ese proceso de la mente, tu mundo productivo y la salud, y va a afectar la casa 3, por ejemplo, porque donde está Géminis y donde está Virgo, va a afectar Mercurio. Así que el proceso de relación con el entorno, tu vínculo con el entorno, relación con hermanos, tus movilizaciones, están condicionadas por ese proceso mental. Pero además, más profundamente en la vida del individuo, ese condicionamiento mental está dado por Saturno. ¿Por qué? Porque Mercurio está en Capricornio y Saturno es el señor. O sea, todo lo que haga Mercurio por estar en Capricornio dependerá de Saturno. ¿Y Saturno cómo está? Está en la casa 4. Ah, entonces el condicionamiento viene del hogar. ¿Qué pasó en el hogar de la infancia para que tu mente se exprese así? Y está en Cáncer, que es, ¿sí?, exilio, donde Saturno más le cuesta ser disciplinado. Y ese Mercurio tiene cuadratura, y ese cuadratura, esto no es una interpretación, sino que estoy dando tips como la profundidad del análisis para entender nuestro proceso. Ahora, no lo veamos de forma dogmática, solo astrológicamente, que estos son bloqueos, que nunca vas a poder... No, todos pueden superar el proceso de la mente. ¿Cómo? Serenando la mente, observando tus pensamientos, invocando el poder de tu ser, que es el sol, donde no importa en el signo que esté, puede brillar como la más poderosa chispa de la divinidad, en conciencia, en luz, creadora. Pero es que no es una tarea fácil. ¿Quién dijo que es una tarea fácil? La vida no es una tarea fácil. Pero necesitamos asumir la responsabilidad. Y la mente es el entendimiento. Así que yo puedo negar ese mismo entendimiento. La mente se sabotea a uno mismo. No veamos esto como obstáculo, veamos como oportunidad de crecimiento. ¿Qué me dicen las cuadraturas?
que allí tengo que trabajar mucho. Por ejemplo, Mercurio tiene una cuadratura Júpiter en la personalidad. Tal vez tu ego es tan grande que no te permite reconocer ese proceso. Oposición a Saturno en Cáncer. Las heridas de mi infancia fueron tan marcadas que condicionan mi mente. Bueno, sana tu infancia para que puedas. ¿Cómo se hace eso? Meditando, observando tus pensamientos. Tengo pensamiento de dolor, tengo que eliminar ese pensamiento de dolor y crear pensamientos de luz. Mi mejor amigo me traicionó, me duele mucho, no voy a perdonarlo, no voy a hablar más con él, me traicionaste, me desilusionaste, te me caíste, tanto que yo te ayudé. No, ese no es el camino, eso es lo que hacen el 99% de las personas de la humanidad. Por eso todos los siglos que tenemos de existencia no hemos superado eso. Envíale luz, visualiza tu mente, libera reconoce tu herida, porque él es el maestro que te la mostró. Él fue el vehículo para que veas que a ti te duelen las cosas, ¿verdad? Observa ese proceso mental, deslástrate de todos esos miedos y envíale luz. No vayas a decirle nada, porque no es la comunicación física. La mente crea pensamientos de luz y envíaselos y déjalos ahí y desconéctate de eso. Así aprendes a manejar tu proceso mental. Por supuesto que eso dependerá de tu signo natal, que te muestra otro aprendizaje. Es complejo el trabajo, pero eso es la conciencia. Cuando elevas el proceso de la conciencia, la mente se eleva a otro plano y puede crear una perspectiva global de la situación. La mente inferior, que es la que manejamos, se conecta a una cosa, se conecta a otra cosa, se conecta a otra cosa, y vivimos ahí en el caos y el estrés. Si vemos otro Mercurio, aquí tenemos, por ejemplo, un Mercurio en Cáncer. El proceso mental está muy conectado al proceso emocional básico. Así que tus pensamientos están muy condicionados con las emociones, eso siempre se da, pero en este caso se reafirma más, ¿verdad? ¿De qué dependerá cómo muevas ese Mercurio? Está condicionado, que por ejemplo, está disperso, está distraído, la mente hay que enfocarla, dependerá de lo que haga la luna. Y ahí hay un complejo de interpretación entramado, ¿no? Que bueno, que lo hemos dicho en diferentes videos. Pero ¿dónde está Mercurio? En la casa 1, condiciona tu personalidad, además rige la casa 1. Y miren qué importante para una persona de Géminis, Mercurio, porque es el señor de su sol. Una persona de Géminis está radicalmente condicionada por Mercurio. Y si está en Cáncer, ¿qué te está diciendo? Que tienes que aprender a no condicionarte tanto emocionalmente el mundo de tus pensamientos. Cáncer es sensibilidad, necesita seguridad. Si el proceso mental no tiene eso, va a entrar en conflicto. Opuesto a Neptuno, el obstáculo para aprender a elevar ese proceso mental. Cuadratura Saturno, cuadratura Júpiter. Las cuadraturas son obstáculos a vencer. No digan qué mal es mi carta porque tengo muchas cuadraturas. Qué grandes oportunidades tengo que avanzar, superando todos esos obstáculos. Mucha gente me escribe y me dice, bueno, me gusta mucho cómo tú enfocas y me gustaría hacerme la carta contigo. Bueno, en principio no hago muchas cartas. No hago muchas cartas simplemente por mis ocupaciones. Muchos saben, tengo una escuela de yoga donde le dedico mucho tiempo y doy varios cursos de astrología que están todos comenzados y ya a esta altura es difícil incorporarse hasta que comiencen nuevos. Le digo esto porque muchos me escriben, pero a los que le hago la carta es difícil explicarle esto, porque muchas personas viven muy enfrascadas en el condicionamiento material, físico, y para trascender esto hay que mirar hacia adentro. Primero, tener la fe que eres la divinidad manifestada. O sea, detrás de todos estos cuerpos evolutivos
está la chispa de la divinidad evolucionando en los millones de seres que están en este planeta para evolucionar en sí misma. Y esa es la maravilla de las infinitas posibilidades de la vida. Pero tú tienes la responsabilidad de conectarte al proceso de creación y no de destrucción, aunque los hay. Hay muchos seres conectados en el proceso, digamos, de la oscuridad, de la destrucción, condicionando a los que quieren avanzar. Bueno, es una lucha, pero tú solo puedes dar tu lucha. Cuando serenas tu mente, entiendes el proceso, dónde me afecta, cómo trabajo con él, dónde afecta este proceso de Mercurio, que está condicionado muy intensamente por las emociones, por Cáncer, y como la Luna está en la 12, conjunción a Marte, el proceso puede ser difícil, agresivo y bloqueado en el inconsciente. ¿Dónde me afecta? Marca mi personalidad, porque es ascendente Géminis. Marca las condiciones del hogar, porque Virgo, que está regido por Géminis, es el hogar. Entonces, tus hogares en tu vida, todos los de infancia, los de adolescencia, los de matrimonio, los de la vejez, van a estar condicionados por este proceso mental. Que está cuadratura Saturno, pesimista, limitante. Me peleo, discuto, rompo. Eso hace la mente. Es un aprendizaje. Si vemos otro proceso mental, aquí, por ejemplo, Mercurio se encuentra en Virgo. ¿Cómo se presenta Mercurio en Virgo? Es su casa celeste o su domicilio. Es decir, que es un lugar donde él es afín, donde por naturaleza hay una afinidad en su comportamiento. Mercurio rige Géminis y rige Virgo. Cuando Mercurio está en Virgo no quiere decir que esté bien, quiere decir que es afín a su naturaleza, Virgo. ¿Cuál es la cualidad de Virgo y Mercurio en Virgo? Análisis, observación, el análisis de la forma, el detalle, la perfección. Eso puede vivirse en la escala más vibracional alta o puede vivirse en la más densa. Eso depende cómo el proceso del individuo por evolución lo venga a vivir. No hagamos juicios, Mercurio en Virgo, eres muy crítico. No. Virgo y todos los signos cumplen una función necesaria, así que no hay signos malos ni signos buenos. Pero como estamos acostumbrados que por el proceso evolutivo de la humanidad, que todavía es muy denso, la mayoría de los procesos se presentan conflictivos, hacemos juicios de la gente. Y cada uno juzga por su condición. Si me juzgan a mí por algo, y lo hice instintivamente, porque todos juzgamos, yo también juzgo, yo también, el verbo se altera, la mente piensa mal. ¿No? Reconozco ese pensamiento y tengo que transformarlo. Si juzgo a alguien, ¿verdad? Tengo que observarme a mí. O si alguien me juzga, ¿cómo reacciono ante ese juicio? Si reacciono violentamente, tengo que observarme a mí. Es parte del aprendizaje. Todo está creado en el plano de la mente. Y no hay posibilidad de comunicarse sin el plano de la mente. La interacción de la comunicación global, incluso interplanetaria, se vive en el plano de la mente. Dentro de poco tiempo tendremos ya comunicación interplanetaria. La mente niega eso, niega que existan otras civilizaciones. Mercurio en Virgo puede ser crítico, demasiado estricto, puede ser demasiado conservador, yo quiero que esto esté siempre en el mismo lugar, de la misma forma, ¿por qué me lo cambiaron? Y es un conflicto. O para mí, la persona tiene que tener 5 dedos y entonces si le quitan uno, qué horrible, yo no me voy a relacionar con una persona sin un dedo. O sea, llegan extremos. Un Virgo, Mercurio en Virgo, muy mal. Analiza, critica, juzga. Pero un Mercurio en Virgo puede presentarse de forma elevada. Si yo ordeno mi mente y entiendo que hay forma, que la forma necesita un análisis, si voy a diseñar algo, si soy arquitecto y tengo que diseñar, o si soy
diseñador gráfico. ¿Cómo diseñas con la mente? Necesitas análisis, necesitas ver la forma que le vas a dar. No hay nada malo, pero Mercurio es su lugar. Ahora identifiquemos en nuestra vida cómo se manifiesta esa condición de Mercurio. Nuevamente, aquí hay algo muy importante. Cuando Mercurio se encuentra en Virgo o en Géminis, no depende de nadie porque no tiene dispositor, o sea, no tiene señor, porque está en su mismo signo, así que depende del mismo. Y una enorme posibilidad de generar más dominio en tu vida. Siempre va a haber obstáculos. Bueno, las 3 cartas que le puse tenía problemas con Saturno, ¿no? Bueno, acá no, acá, a ver, Saturno, bueno, puede ser que llegue, pero principalmente con Urano. Mercurio, cuadratura Urano. ¿Qué le dice? Ese Mercurio en Virgo, observemos y recordemos que nuestros pensamientos generan formas de pensamientos que tienen vida y te van a obligar a seguir pensando en ellos para que crezca esa vida. Se defiende obligándote a pensar en eso. ¿Qué es Mercurio, cuadratura Urano? Estrés, tensión, sistema nervioso demasiado, una mente muy movida, muy estresante, donde responde sin pensar, radicalmente. Observo eso y tengo que cambiarlo. Que afecta a mi profesión, porque Urano viene de la 10, es el planeta que está más alto en mi carta. Pero Mercurio también ocupa la casa 7, es decir, eso va a tener el aprendizaje del dominio de mi proceso mental está directamente relacionado con la casa 7. Miren qué importante, el matrimonio. ¿Cómo me comunico con el otro? ¿Qué dice? Que la gran oportunidad de aprender a dominar tu mente a través de la comunicación con la otra persona. ¿Discutís, peleás, desacreditás, juzgás? ¿O tratás de estimular? El estímulo comunicativo de la otra persona te muestra un camino de crecimiento hacia ti mismo, pero no lo vas a poder hacer nunca, ¿verdad? Sumergido en la vorágine de la vida del inconsciente colectivo. Tienes que parar, observar, despertar, despertar. Estamos dormidos en el proceso mental colectivo. Estamos dormidos, condicionados, influenciados por el proceso mental colectivo, como se los expliqué anteriormente. Tu carta te muestra el proceso. Ocupa la casa 7, en este caso. Rige la casa 3. Rige la casa 4. Así que la conexión matrimonio, hogar, cuando uno se casa viven juntos, ¿verdad? Es muy importante para el aprendizaje de cómo mueves tu proceso mental. Y es la herramienta y la experiencia día a día que te puede mostrar cómo manejar tu mente. Pero nosotros no hacemos eso. Esta persona, que no sé quién es porque es un esquema aleatorio, puede ser muy crítica con su pareja. Puede desacreditar a su pareja. Puede generar muchos juicios a su pareja. Puede estresarse mucho y tener un verbo directo y tiende a romper por la cuadratura Urano. Bueno, si haces eso, está para que lo que reconozcas, los utilices y empieces a cambiar. Y te conectes con, siempre hay una carga emocional, dominando la carga emocional, a una mayor armonía para crear las circunstancias de tu vida. Claro, si nadie hace nada para cambiar, ¿tá? Nadie cree que hay un poder interno que está por encima de todo, si no creemos eso, ¿verdad? Nadie cambia. Entonces estás condicionado, yo soy así porque lo tengo en mi carta natal. Eso es eludir la responsabilidad. Muy bien. Espero que se entienda un poco lo que quería transmitir y principalmente asumir este proceso, este proceso. Tú no eres el cuerpo físico, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. Tú eres una encarnación de la gran conciencia en una partícula de luz que lo contiene todo. Ese es tu sol. El primer paso, crear. Eres creador. ¿Con qué creas? Con la mente. Pero creas formas de pensamiento negativas que te condicionan, destructivas, llenas de miedo, de ira, de rabia, que defienden tu posición
y te aíslan de todo, o creas formas de pensamiento armónicas, luminosas, que te elevan, que te llevan a la salud, a la vida, a la armonía, a la paz, a la prosperidad. Para eso tienes que observarte. Tienes un cuerpo físico, un cuerpo vital, que todos esos pensamientos, y esto es algo extremadamente importante, cada pensamiento, cada célula responde a tus pensamientos. Así que todo lo que pienses, así reaccionará tu cuerpo físico. Y ahí es donde empiezan los procesos de enfermedad. Nosotros somos energía, vida y evolución. ¿Por qué somos energía? Todo está formado por prana. Prana es la partícula de vida y conciencia que construye todo. El universo es prana. La materia es prana condensado. Tus cuerpos son prana. Lo que en la corriente china se le dice el chi. ¿No? La energía vital del universo. Tú tienes un campo energético llamado aura y es prana. Es energía de vida y conciencia. Pero tú tienes la posibilidad de condicionar esto en tu vida. Y de ahí estarás eligiendo tu camino, consciente o inconscientemente. Así que despierta. Y para cerrar, sal del condicionamiento que se está imponiendo ahora. Sal del condicionamiento del miedo. Si te conectas a tu naturaleza divina, no hay ninguna enfermedad que pueda limitar tu existencia. Ni virus, ni ninguno. Pero las enfermedades que nosotros tenemos son reafirmadas, condicionadas y creadas desde mucho tiempo atrás en nuestro proceso mental hasta que derivan en nuestro proceso físico. Muy bien. Entiende entonces que el proceso de Mercurio te puede mostrar, puedes elevar la mente a la puerta para abrir hacia el mundo de la conciencia, o puedes estar sumergido, como se dice en la enseñanza de yoga, en el Vedanta, en avidya, la ignorancia. La humanidad todavía vive en una profunda ignorancia, porque cree que lo que ve es lo real, y lo real no es lo que se ve. Estamos viendo solo una pequeña parte, y es la manifestación densa, donde nosotros experimentamos. Pero ese mundo denso, concreto, material, no puede existir, ni siquiera desenvolverse, moldearse, ni tener forma, si no existen las fuerzas superiores de los planos superiores que decantan la vida a este plano. En esos planos es donde debemos ingresar, a través del proceso consciente. Tu primer paso es dominar el plano del pensamiento. La herramienta más poderosa, respirar. Técnicas de respiración, técnicas de enfocar la mente, en principio puede ser de concentración para luego entrar en el proceso de meditación. El proceso de meditación es la mente está en silencio y tu plano mental es abordado por la luz de tu ser y ahí te transformas en creador. Esto no es un cursito de fin de semana, ni tampoco meditar una vez por semana. Es hacerlo todos los días de tu vida y tal vez durante muchas existencias. Pero siempre existe la oportunidad de que des el paso y des el salto. Estamos en el cambio donde la humanidad necesita que la gente despierte. Hay muchas fuerzas oscuras ahora luchando para que eso no pase, porque toda entidad viviente en el mundo astral y en el mundo mental defiende su existencia. Y las fuerzas densas de la vibración y de los planos superiores quieren subsistir, pero estamos en el momento de cambio, donde se imponga la libertad, la conciencia y la luz. Hay mucha gente con mucho poder atrapadas en estas energías, ¿verdad?, que quieren condicionar a la humanidad y atraparla en ese condicionamiento.
Al buen entendedor, pocas palabras. Abre los ojos, despierta los ojos internos y mira hacia adentro. Espero que sea provechoso este video y así vemos a Mercurio en nuestra vida. Bendiciones en tu camino. Namaste.